Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos continuando con nuestros trabajos sobre el manejo de el preoperatorio y la anestesia general, ¿verdad? Habitualmente en la preparación de nuestros pacientes, importante la buena valoración tanto del estado cardiológico, el estado infectológico, ¿verdad? Y pulmonar, sobre todo, planeando una buena cirugía, ¿verdad? La hipertensión arterial, como nosotros sabemos como patología dentro de clínica médica, es un cuadro bastante complicado. Tiene diferentes tipos de grado y siempre es importante dejarla en óptimas condiciones para una cirugía electiva, ¿verdad? Hipertensión, hablamos de elevación sostenida de la presión arterial media superior al 20% de la presión habitual, ¿verdad? En cambio, la hipotensión es el descenso de la PAM superior al 20% de la presión arterial habitual, con una duración suficiente como para comprometer la perfusión a los órganos diana, ¿verdad? Esta hipotensión puede generar en el paciente cambios bastante graves y llevarlo a una disfunción multiorgánica o un shock distributivo, ¿verdad? Entonces es importante el buen manejo de nuestros pacientes, ¿verdad? En el perioperatorio, mantener la presión arterial lo más próxima posible a una presión aceptable óptima, ¿verdad? Vamos a estar mirando los diferentes tipos de graduaciones, ¿verdad? La presión arterial de referencia debe ser la presión arterial mínima registrada el día anterior a la intervención o a la registrada en la visita preoperatoria, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que estén internados. Aquí tenemos una pequeña escala de lo que sería en clínica médica una presión arterial sistólica, diastólica y una óptima, una normal alta y los diferentes grados, desde ligera, moderada, grave hasta una presión arterial sistólica aislada, ¿verdad? Lo importante siempre es mantener en cifras óptimas que no puedan producir daño y si es que estas presiones se mantienen durante mucho tiempo, tienen habitualmente mayor riesgo en diferentes tipos de órganos, ¿verdad? La valoración y la preparación preanestésica, importante en la medición de la presión arterial, medir en la consulta la anestesia con el paciente sentado, tranquilo, esperando 5 minutos antes de tomar dos determinaciones y haciendo la media entre las dos, ¿verdad? Obtener información de su médico de cabecera o aquel paciente que aporte datos de las medidas que habitualmente se puede estar obteniendo a nivel domiciliario, ¿verdad? En la evaluación del riesgo quirúrgico anestésico es importante. Se debe interrogar y explorar al paciente en busca de lesiones de órganos diana y evaluar con pruebas complementarias la situación cardíaca y renal del paciente, ¿verdad? Importante siempre el seguimiento de los tipos de medicaciones que está siguiendo el paciente, eventos que pudo haber tenido, ¿verdad? Estudios que nos puedan determinar exactamente, sobre todo en edades avanzadas, ¿verdad? ¿No? En jóvenes es difícil de que eso ocurra, ¿verdad? Pero en personas por encima de los 40, 50 años sí ya podemos estar teniendo secuelas de la hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser en el interrogatorio las pruebas complementarias en la visita preoperatoria o en la evaluación clínica prequirúrgica? Los síntomas de lesión de órganos diana como el cerebro, corazón, riñón o las vías arterias periféricas, ¿verdad? Podemos ver en el cerebro, paciente suele hablar de cefalea, vértigo, trastornos visuales, accidentes isquémicos transitorios, déficits motores o sensitivos, ¿verdad? Paresia, parestesia. A nivel cardíaco puede haber palpitaciones, dolores precordiales, disnea al esfuerzo, edema malleolar que se ve mucho en pacientes donde haya ya un pequeño grado de insuficiencia cardíaca. En el riñón, importante es saber la poliuria, nituria, hematuria y la sed en el paciente durante todo el día o en el transcurso de la noche, ¿verdad? Las arterias periféricas, claudicación intermitente, extremidades frías, ¿verdad? Los signos de lesión orgánica diana como el cerebro carotídeo, déficit motor sensitivo, arritmias cardíacas, galope, crepitantes pulmonares, edema periférico, sobre todo durante el día o en el transcurso de la noche,
que hacen que el paciente se levante varias veces para orinar, la nicturia, ¿verdad? Y habitualmente el edema malleolar, cuando uno está en posición transversal, horizontal, el edema tiende a ir hacia los riñones, ¿verdad? Y eso produce que el paciente tenga mucha nicturia, ¿verdad? Ausencia o reducción de la simetría en los pulsos, extremidades frías, lesiones isquémicas en la piel. ¿Cuáles son las pruebas complementarias que habitualmente nosotros pedimos, que son las básicas, que siempre tienen que estar en cualquier tipo de cirugía, en cualquier tipo de paciente se pide esto? El estudiante, el interno, actualmente el encargado de pedir los estudios en nuestra urgencia y le prepara para el acto operatorio, ¿verdad? La evaluación clínica preoperatoria. La glicemia basal, los electrolitos, sobre todo el potasio, en caso de diabético, la creatinina sérica, el filtrado glomerular, ¿verdad? La hemoglobina y el hematocrito y el electrocardiograma son las pruebas complementarias básicas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los factores clínicos relacionados con un riesgo cardiovascular preoperatorio, ¿verdad? Los factores mayores como condicionantes son los cardíacos en forma activa, ¿verdad? Como los síndromes coronarios, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio, reciente con evidencia de riesgo isquémico importante para una sintomatología o un estudio invasivo, ¿verdad? La angina inestable o grave, clase 3, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmia significativa como bloqueo auriculoventricular alto grado, arritmia ventricular sintomática, arritmia supraventricular, fibrilación auricular, o valvulopatías graves o estenosis aórticas graves con un gradiente de presión. Habitualmente a estos tipos de pacientes nosotros ya le pedimos su ecocardio, ¿verdad? Siempre. No puede ir para una evaluación de riesgo si un paciente cardiópata conocido con edad avanzada, sobre todo pacientes por encima de los 70 años, sí o sí solemos pedir su ecocardio, ¿verdad? La angina de pecho como factor intermedio, ¿verdad? Ligera, historia clínica de infarto con ondas patológicas, historias clínicas de insuficiencia cardíaca o insuficiencia congestiva compensada, diabetes mellitus, ¿verdad? Particularmente aquellos que son insulino dependientes, insuficiencia renal crónica con cifras de filtrado glomerular menores a 60 ml por minuto o una albúmina mayor a 30 miligramos por cada gramo de creatinina, ¿verdad? Enfermedad vascular cerebral, isquemia, AIT, ¿verdad? Infartos seculares neurológicos, ¿verdad? Siempre ellos tienen unos factores de riesgo intermedio, ¿verdad? Factores menores, un electrocardiograma anormal, como hipertrofia, bloqueo de rama izquierda, normalidad del cemento ST, arritmia no sinusal, como la fibrilación auricular, e hipertensión no controlada, ¿verdad? Actualmente esto nosotros tenemos que controlar un tratamiento médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que haríamos ante un paciente con hipertensión arterial que esté programado y tenga que ir a cirugía, ¿verdad? Claro que hay que determinar perfectamente qué tipo de cirugía estamos hablando, de cirugías que son de extrema urgencia, que el paciente tiene que entrar sí o sí, ¿verdad? Guía cardíaca, traumatismos graves, fracturas expuestas, peritonitis generalizada. Entonces tenemos cirugías que son urgentes, no se retrasará para intentar controlar la presión arterial, ¿verdad? Hay una monitorización adecuada, escoger la técnica anestésica más idónea para poder controlar la presión arterial y utilizar hipertensivo intravenoso con la precaución de que la reducción de la presión arterial no sea gradual, ¿verdad? O sea, que no sea muy de golpe bajar la presión arterial. Por eso hay medicamentos que son muy útiles, ¿verdad? Tenemos intravenosos como el anapilato, ¿verdad? El abetalol, ¿verdad? O furosemida o benzodiazepina, que también pueden ser útiles, ¿verdad? En el caso de las cirugías electivas, no hay evidencia de que los pacientes con hipertensión ligera o moderada, sin patología asociada o lesión de órgano diana, presenten un riesgo más elevado de complicaciones perioperatorias, ¿verdad? La actuación en paciente hipertenso, suspender la intervención para conseguir un mejor control de la presión no disminuye la morbilidad cardiovascular. El tratamiento intenso y rápido se asocia a mayor morbilidad, hipertensión grave como 180-100, se podría beneficiar de un aplazamiento de la cirugía para poder optimizar el tratamiento y evaluar la afección sistémica que puede estar teniendo el paciente, ¿verdad? La actuación de un paciente
hipertenso programado para cirugía, a la hora de decidir diferir la cirugía se debe tener en cuenta que son necesarias entre 4 a 8 semanas de tratamiento para conseguir un control adecuado. Esto es algo muy importante, que habitualmente el paciente se reprograma 2 días después y no hay ningún tipo de control, ¿verdad? Si no se dispone de este tiempo, como en el caso de la cirugía oncológica, se recomienda proceder a la cirugía, ¿verdad? La actuación entonces ante un paciente con hipertensión. En ocasiones el riesgo de una presión arterial no controlada viene determinada por el tipo de cirugía en sí misma, como puede ser cirugía ocular, neurocirugía o cirugía vascular, ¿verdad? En estos casos se deberá evaluar individualmente el riesgo-beneficio de proceder o posponer la cirugía en un paciente con una presión no controlada. La hipertensión con frecuencia se debe a la ansiedad por intervención y el estrés por la llegada al hospital, ¿verdad? No es recomendable en la práctica de tratar hipertensión primera con fármacos antihipertensivos, ¿verdad? En este caso, habitualmente procurar reducir la ansiedad del paciente, no se recomienda aumentar dosis de hipertensivo habitualmente del paciente ni iniciar tratamiento con un fármaco nuevo en las horas previas a la intervención. Se procederá a la cirugía prevista manteniendo el tratamiento habitual y elaborando un plan intraoperatorio adecuado para el paciente en su procedimiento que se va a realizar, ¿verdad? Lo importante es la medición de la presión arterial en condiciones adecuadas, ambiente tranquilo, ¿verdad? Valoración de la lesión del órgano como hipertrofia ventricular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, o enfermedad vascular cerebral o insuficiencia renal, ¿verdad? Si es una cirugía electiva, con un paciente con una PA menor a 180-100, hay que proceder a la cirugía, ¿verdad? Con un paciente de una PA mayor a 180, ver si hay afectación de órganos diana, cefalea, hematuria, arritmias, estudiar y optimizar y aplazar la cirugía 4 a 6 semanas. Si no hay afectación de órganos diana, proceder a la cirugía con un plan de control continuo, monitorización del electro, seguimiento del segmento de CT, considera el tratamiento con bloqueantes beta, dije la beta lo estamos utilizando bastante, evitar que haya una disminución más del 20% del nivel de la PA preoperatoria, ¿verdad? Y vigilancia postoperatoria de unidad de cuidados especiales, ¿verdad? Con electro y con enzimas cardíacas, ¿verdad? Si una cirugía urgente, no hay de otra que proceder al acto operatorio. Los medicamentos antihipertensivos deben mantenerse hasta el mismo día de la intervención, incluso si el paciente está en ayuna, para evitar el riesgo de una hipertensión grave durante o después del acto operatorio, ¿verdad? La suspensión de cierto tipo de fármacos como beta bloqueante puede comportar un riesgo de rebote tensional. La única excepción parece ser el caso de los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y no hay inconveniente, ¿verdad? Los IECA. Los pacientes en tratamiento con diuréticos pueden presentar hipocalemia o depresión del volumen susceptible a causar complicaciones como arritmias, potenciación de los relajantes musculares, en el caso de anestesia general, un ilios paralítico o una hipotensión, ¿verdad? Descartarlas o corregirlas antes siempre de la anestesia, ¿verdad? Actitud anestésica durante el periodo intra y postoperatorio, ¿verdad? La habilidad hemodinámica pueden producir crisis hipertensiva en respuesta a estímulos como la laringoscopía, la intubación, la incisión, la manipulación quirúrgica. El dolor mismo del acto operatorio puede producir aumento de la presión o hipotermia en el postoperatorio, ¿verdad? Tan importante como controlar la hipertensión es evitar y tratar los episodios de hipotensión, ¿verdad? La remodelación vascular hace que estos pacientes tengan una menor capacidad de compensación y la respuesta al efecto cardiopresor y vasodilatador de los agentes anestésicos produce una vasoplegia. Por eso es importante la buena hidratación del paciente antes de la anestesia raquídea locales, ¿verdad? Los pacientes con hipertensión crónica, tanto la bradicardia como la taquicardia, provocan una caída importante del gasto cardíaco.